Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos con nuestras entrevistas de cierre de semestre, de mitad de año, para ver cómo los que más saben, cómo están viendo la situación, cómo están viendo la economía, los mercados. Así que dejadme que salude a nuestro invitado en esta entrevista. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Vicente, y muy contento de estar contigo y nada, intentar a ver si es verdad que somos los que más sabemos, ¿no? Como dices. Seguro que sí, bueno. Seguro que sí, bueno, por lo menos en conocimiento, porque Gustavo es asesor financiero, pero pues yo le pregunto antes de empezar, ¿cómo te presento? Porque tienes tantas cosas, profesor, asesor financiero, bueno, experto en economía, por supuesto, o sea, ha hecho el máster en teoría del ciclo de value investing, o sea, que muchas cosas. Pero bueno, nos quedamos con esa, ¿no? Asesor financiero y, oye, pues con cada vez más seguidores en Twitter, porque yo creo que habla muy clarito y eso siempre lo agradece la gente, ¿no? Cada vez con más conexión ahí. Bueno, yo intento hablar muy claro, sí, pero bueno, también te digo, Vicente, que no siempre es agradable, porque y eso supone que tienes igual, probando tienes que ser igual de seguidores, es decir, que son los que te odian, ¿no? Pero bueno, yo intento no ser, por lo menos ser insesgado, ser honesto conmigo mismo, ser sincero, no tengo ningún tipo de lucro particular por decir lo que pienso y nadie que me presione, ¿no? Para decir aquello que creo que es correcto y bueno, intento argumentar lo mejor que puedo y nada, y mientras tanto, pues bueno, al que le guste bien y al que no, pues nada. Muy bien. Gustavo, hacemos siempre con estas entrevistas, ¿no? Esta parte del año y a cierre de año siempre, para ver qué feeling hay un poco en mercado de economía. Yo empezaría por ahí, ¿no? O sea, ¿a ti qué te han parecido este inicio de 2023? Porque a mucha gente le ha sorprendido muchísimo, pero yo creo que a ti igual no tanto, ¿no? No, yo he estado muy guay, yo que lo he visto con bastante coherencia lo que ha hecho el mercado, ¿no? Además, yo creo que el año pasado anticipé este escenario del Standard & Poor's 500, yo creo que dije que a partir del año que viene estaría por encima de 4.000 y es coherente, ¿no? La cotización. Otra cosa es si el mercado está excesivamente caro o si se está pagando demasiada prima por las empresas de calidad, que ese es otro tema, pero a priori lo que ha hecho bajar a los mercados en el corto plazo no ha sido otra cosa que el proceso de inflación y posteriormente las medidas hawkish o las medidas agresivas que el Banco Central iba a adoptar para corregir ese proceso de inflación. En el momento en el que el mercado empieza a descontar que la inflación ya es un tema pasajero, no tiene ninguna razón por la cual pensar que la Reserva Federal va a seguir manteniendo estas medidas agresivas y por lo tanto los inversores se iban a animar a comprar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el mercado de corto plazo. No hay que ser un doctor en economía ni llevar 30 años en finanzas para darse cuenta. Lo que pasa es que lo que vende Vicente es el sensacionalismo, el armagedón bursátil, el catastrofismo. Bueno, pues yo creo que desde siempre, yo le llamo el sálvame de los mercados, ¿no? Es ese morbo de todo se va al traste, ¿no? O hay que estar en liquidez, o los mercados van a hacer el gran reset. Bueno, y cuando los mercados hagan el gran reset, Vicente, nadie lo va a poder, o muy poquita gente lo va a poder anticipar. Pero ya te digo que desde luego lo que no va a pasar es que el 90% de las redes sociales sean capaces de anticiparlo y además muchos de ellos con una experiencia muy vaga en mercados financieros, ¿no? Un sensacionalismo que a veces, por cierto, empujan los algoritmos, porque todos sabemos que si metes recesión en un titular o gran crisis, te disparan las visitas y si no lo metes o dices que la cosa va a ir normal, pues no te comes un colín o te tardas mucho en tener visitas, ¿no? O sea que eso es un tema en el que a lo mejor tenemos que reflexionar también algún día todos. Yo te he venido leyendo el tema de que no importa tanto cuál va a ser el techo de los tipos, sino dónde va a estar el suelo, ¿no? O sea, que ya estás dando por hecho que vienen las bajadas de tipos, aunque ahí el mercado se ha estado peleando, se ha estado equivocando, diciendo que antes, que después, tal. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues agradezco mucho que te hayas parado ahí porque creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que el mercado, lo que hay que hacer es ir siempre 2 pasos por delante del mercado. Si tú quieres ganar dinero en bolsa, te tienes que anticipar, eso está claro, Vicente. Y lo que yo creo es que el foco, ya sea porque los medios de comunicación, porque las redes sociales porque una pura cuestión coyuntural, el foco estaba puesto en qué está pasando con el techo de los tipos de interés, ¿no? Pero claro, cuando ya más o menos
has visto que la Fed o no puede subir más los tipos de interés o que la tasa terminal ya se ha alcanzado, tú ya tienes que empezar a dilucidar cuál es el siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a rebajar los tipos de interés, pero ¿hasta dónde? Esa es la gran pregunta, porque dependiendo de dónde estén los tipos de interés, las cotizaciones de las compañías y de los activos en general van a arrojar un valor u otro. No es lo mismo tener los tipos de interés al cero que al 2,5. Es que las valoraciones corrigen mucho de cada punto porcentual. Y la deuda se encarece mucho por cada punto porcentual. Sin ir más lejos, por cada punto porcentual que sube la deuda, los tipos de interés, la deuda en Estados Unidos se encarece en 250.000 millones de dólares, solamente de intereses. O sea, es que cambia mucho el panorama. Entonces, yo lo que creo es que mucha parte del mercado ha dicho, bien, ha celebrado que llegamos al techo de tipos de interés, pero no se ha parado a pensar que lo más probable es que no volvamos a ver tipos de interés al 0% los próximos años. Con lo cual, tú tienes que tener ese análisis muy comprendido y muy incorporado en tus valoraciones, porque si no, la tesis de inversión se te puede ir al traste, ¿no? ¿Y eso a dónde lleva tu tesis de inversión? Bueno, yo creo que en los próximos años vamos a tener unos tipos de interés que no van a caer del 2,5%. De hecho, la Reserva Federal y los bancos centrales ya han anticipado que el nuevo objetivo que persigue no es otro que el del 3%. Es decir, el objetivo de inflación ya no puede ser el 2%, ya va a ser el 3%. Normal, si tienes una deuda que está creciendo a un ritmo exponencial que cada vez es mayor, y luego no solamente la deuda, sino que también está creciendo la masa monetaria, ¿no? Es muy difícil drenar de liquidez la masa monetaria sin romper algo, Vicente. Bueno, yo no es que sea difícil, es que es imposible, porque si tú has mantenido, vamos a ver, esto es como si tú coges a un enfermo y lo mantienes a base de medicamentos, ¿no? Y de repente le quitas la medicación, es que lo vas a matar. Y eso mismo pasa con los mercados. El proceso productivo está muy zombificado, y si tú retiras ahora esos estímulos, te lo cargas. ¿Qué ha pasado recientemente cuando la Reserva Federal ha subido los tipos de interés al 5%, 5,5%? Pues que se está empezando a romper cosas, ¿no? Se han roto algunos bancos regionales, los están volviendo a sostener con nuevas ventanas de liquidez, nuevas fórmulas, etcétera, etcétera, y la Reserva Federal sabe perfectamente que no puede mantener mucho tiempo los tipos así porque provoca una crisis, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo sorprende es el mensaje de la Fed de insistir, ¿no?, en que va a seguir muy hawkish o muy agresiva con los tipos de interés, con esas dos subidas que mucha parte del mercado nos ha creído. Bueno, yo creo que es una partida de póker, ¿no? O sea, los que sabemos jugar al mus es un órgano, ¿no? O sea, el mercado está yendo por delante de la Reserva Federal, está ya poniendo en valoración la Standard & Poor's 500 casi ya en máximos, y toda Europa en máximos históricos, y la Reserva Federal ha dicho, ojo, que esto no puede haber tanta felicidad por mucho proceso desinflacionario que se esté dando. Vamos a intentar, perdóname la expresión, acojonar al mercado, ¿no? Y yo no creo que la Reserva Federal vaya a subir 2 veces los tipos de interés, porque si no, ni siquiera pausas en junio. ¿Para qué vas a pausar los tipos de interés si tienes que subirlos 2 veces más porque tienes un problema de inflación? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que y además la prueba está en que los mercados tampoco se lo han creído. Es que, vamos a ver, Vicente, si tú lanzas un mensaje como el que, como bien sabes, Vicente, los mercados los precios se forman por expectativas, y los mercados están tratando de descontar o anticipar en todo momento lo que va a suceder. Si tú lanzas un mensaje como el que lanzó Powell el otro día, que no está descontado en el mercado, es decir, un mensaje en el que el mercado espera una subida, pero tú de repente dices que vas a subir los tipos de interés, el Standard & Poor's 500 se corrige un 3%. Un 3%. Lo que pasa es que el Standard & Poor's 500 no, y el mercado en general no se cree las palabras de Powell, porque es puro sentido común. ¿Para qué vas a subir la tasa terminal al 5,5% si al 5% ya estás corrigiendo la inflación, y ni siquiera hay elementos como el sector, que es la vivienda, ni siquiera se han incorporado al CPI americano? Es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora, luego ya veremos si lo hace o no. Yo, claro que hay probabilidades que lo pueda hacer, pero para mí es el escenario menos probable, ¿no? Sí, lo raro es que se jueguen la credibilidad, que por cierto les ha costado reconstruir después de los mensajes aquellos de que la inflación era transitoria, ¿no? Y después de haber conseguido reconstruir, que de nuevo la pierdas y pasáis a estar otra vez por detrás de la curva. Sí, es una cuestión bueno, acabas de decir tú, de estar detrás de la curva. O sea, están jugando al gato y al ratón.
Y bueno, yo creo que al final el mercado va a ganar, porque la Reserva Federal al final pues va a tener que... La Reserva Federal al final está compuesta por burócratas, Vicente, que no tampoco pueden juzgarse el puesto. Si hay un proceso desinflacionario, aplaudirán con las orejas e intentar y bajar los tipos de interés lo más rápido posible. Gustavo, ¿por qué en esta fase estar más en empresas relacionadas con materias primas o energía que te he leído, cuando ya vemos esa desinflación o esa bajada de la inflación por el camino? Bueno, pues es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que donde lo que más penalizado ahora está es como consecuencia del ciclo son las materias primas. Este año, ¿no? Este año lo que más ha rebotado es el growth y es precisamente donde te tienes que salir y empezar a apostar por aquellas empresas primero, que más penalizadas están por el ciclo y segundo, que son capaces de generar caja, ¿no? Porque lo que más validez se le va a dar en los próximos años a las valoraciones es la caja que son capaces de generar flujos de caja inmediatos al presente, ¿no? Y esto pasa por comprar compañías de value investing. ¿Y esto por qué lo digo, Vicente? Pues por el mismo escenario el mismo análisis por el cual digo que creo que los tipos de interés no van a estar por debajo del 2%. Y esto es un coste de oportunidad muy obvio de estar invertido en empresas de crecimiento o empresas que dilatan mucho sus flujos de caja futuro, ¿no? O sea que la mini burbuja esta de la inteligencia artificial ya no la compras, ¿no? Bueno, si es una burbuja, más tarde o más temprano vas a ver pinchar, con lo cual el riesgo de subirte a ella es una cuestión de, bueno, pues para valientes, ¿no? Gustavo, en este escenario que estamos hablando, también tenemos el tema del oro, ¿no? Que hay mucha gente, además mucha gente muy relacionada con teoría del ciclo, con value investing y demás, que le pones esa parte especial por lo que tiene que ver con el efecto monetario al oro. Tú también decías, que va a haber una pausa, ¿no? En la subida del oro. ¿Es una pausa o es que ya hemos visto un techo del ciclo en el oro? Bueno, yo, Vicente, como me gusta mucho mojarme, y eso significará que algún día me quedarán muchos pagos, yo creo que el oro se va a ir a $500, $2.500. Lo que no sé es cuándo, pero yo soy muy alcista en oro, yo estoy posicionado en oro y creo que la pausa se debe, no es otra cosa que digamos que se han deshecho un poco las coberturas contra la protección de tipos de interés reales negativos, y esto es debido a que si se produce un proceso desinflacionario se reduce el gap entre lo que es la inflación y los tipos de interés nominales, con lo cual el tipo de interés real se torna menos negativo, y eso hace que muchos inversores deshagan sus posiciones coyunturales en oro. Esto no significa que estructuralmente la gente no vaya a comprar más oro a futuro, porque la Reserva Federal de una manera u otra está condenada a la creación de dólares, ¿no? O por lo menos no a la creación, porque los bancos centrales no crean directamente la divisa o la moneda, pero sí a hacer todo lo posible para salir de procesos deflacionarios, es decir, a generar inflación. Por lo cual yo creo que el oro, que es el único protector que existe contra el dólar a largo plazo, creo que bueno, pues lo va a hacer bien, porque el dólar no tiene otra que pegársela, ¿no? Y de hecho, históricamente, el dólar ha quedado varias veces, pero es que si cogemos, Vicente, los últimos 4 años, los inversores han perdido, los tenedores de moneda fiat han perdido casi un 20% de poder adquisitivo, porque la inflación es acumulativa, pero es que desde que está el euro hemos perdido un 40% de poder adquisitivo desde el año 2001, con lo cual eso es un escenario muy proclive para el oro. ¿Eso va a corregir a futuro? Pues no. Los bancos centrales necesitan generar más y más masa monetaria como consecuencia de que hay unos estados detrás que prometen el oro y el moro y saben que no pueden cumplirlo, y la única manera de generar esos procesos o esas mentiras que cuentan los estados. El socialismo no es otra cosa que monetizando déficit, ¿no? Y monetizando deuda. Y esa es la única manera que existe de sostener este sistema, ¿no? Con inflación. Ya para terminar te quería preguntar por tema renta fija y bonos, ¿no? Porque para ese escenario que planteas, yo no sé cómo lo ves tú, pero un escenario en el que bajan un poco los tipos, pero no dramáticamente, porque no hay un escenario recesivo y se mantiene un poquito de inflación, pero no muchísima, no suena mal la inversión en bonos, ¿no? Pero no sé cómo lo estás viendo tú. Bueno, yo lo veo exactamente igual que tú. No suena nada mal, y de hecho creo que es una muy buena fórmula. Sobre todo cuando vienes... A mí, Vicente, siempre creo que tenemos que invertir en aquello que más ha caído, pero no porque lo ponga en algún libro o porque tengas que seguir 100% el razonamiento. No, es que lo que más ha caído es más probable que esté barato. Es decir, que haya un desvío entre lo que su cotización y
y su valor intrínseco, ¿no? Entonces la renta fija ha caído muchísimo y ha caído muchísimo por un escenario que es completamente contrario al que se está dando ahora, por lo cual lo normal es que rebote. Y si, como bien dices, la inflación no se dispara mucho y por tanto se come la renta y los tipos de interés caen, lo normal es que los bonos y a corto plazo y a largo plazo tiendan a subir, ¿no? Sobre todo los de duración larga, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Para terminar, si quieres, ¿cómo va a ser este segundo semestre si tuviéramos, que no lo somos ninguno de los dos, aunque alguno en la cabeza la tenemos un poco bola de cristal, pero ¿cómo va a ser este segundo semestre? ¿Mucha movida? ¿Un poco más tranquilito? ¿Qué dirías a la gente que lo está escuchando? Bueno, yo creo que puede ser el semestre de las correcciones. Igual que te digo, porque creo que es ahora cuando el mercado va a intentar mirar efectivamente dónde está el suelo de tipos de interés, ¿no? Esto que todavía no está anticipando, ¿no? Y igual que te dije que yo creo que el primer semestre ha sido el semestre de la rotundidad, de la contundencia, ¿no? De la rentabilidad. Creo que el segundo semestre va a ser el semestre de la prudencia y puede ser el semestre de las correcciones también. Bueno, Gustavo, pues lo malo es que igual titulamos por aquí, por lo que va a ser el semestre de las correcciones, y sonamos catastrofistas, no sé yo. Bueno, ya te digo, Vicente, que lo que va a pasar en corto plazo nunca nadie lo puede saber, pero bueno, si jugamos a intentar, bueno, pues a ver qué va a pasar, pues hay que decir algo, ¿no? Yo creo que sí, que es un mes más proclive para que el Standard & Poor's 500 corrija, no un semestre, perdón. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta entrevista FinEct. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Vicente, y nada, y ya sabéis dónde estoy para la próxima. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos también, los que habéis estado siguiendo esta entrevista, y a dejar abajo qué opináis, Os ha mojado muchísimo, siempre eso lleva con riesgo, también oportunidad, rentabilidad, siempre dar una visión, siempre hace que compartas ese conocimiento con los demás y que, bueno, das ideas que se pueden aprovechar y se ponen rentabilidad. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista FinEct.